Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y, de hecho, a nivel internacional, un verdadero torbellino de drama y controversia. Vamos a hablar de las palabras que causaron un escándalo, las que llevaron a Demet Özdemir y Can Yaman a los tribunales. Si han escuchado bien, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, con una química que traspasaba la pantalla, terminaron enfrentándose en un litigio. Si son fans de las novelas turcas, de las historias de amor, pero también de los dramas detrás de cámaras, prepárense, porque esto es digno de una telenovela. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Denle ese botoncito rojo y activen la campanita. Para entender este conflicto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron y trabajaron juntos en la exitosa serie Erkencikus. La química entre ellos era palpable, algo que los fans no tardaron en notar y, por supuesto, en celebrar. Se convirtieron en una de las parejas televisivas favoritas, y su popularidad se disparó a nivel mundial. Imaginen la presión, la atención constante, las giras, las entrevistas, todo eso suma muchísimo. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, detrás de las cámaras las cosas no siempre son tan idílicas como parecen en pantalla. El problema principal, la chispa que encendió este escándalo, parece haber surgido a raíz de unas declaraciones, unas palabras específicas que uno de ellos pronunció y que el otro consideró difamatorias o perjudiciales para su imagen. Según los informes que circularon en los medios turcos e internacionales, la disputa se centró en comentarios que Can Yaman habría hecho, supuestamente, sobre Demet Özdemir y su comportamiento o profesionalismo. Los detalles exactos de estas palabras son un poco confusos, porque cuando estas cosas llegan a los tribunales, la información a menudo se maneja con cautela, y solo se revelan los detalles necesarios para el proceso legal. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Demet Özdemir consideró que estas palabras la habían afectado negativamente, dañando su reputación tanto personal como profesional. No es raro que en el mundo del entretenimiento, donde la imagen lo es todo, las acusaciones de este tipo tengan consecuencias graves. Si un actor o actriz es percibido como poco profesional, o si se publican rumores o declaraciones que siembran dudas sobre su ética de trabajo, esto puede impactar en las oportunidades laborales futuras, en los contratos publicitarios, e incluso en la forma en que los fans los perciben. Y cuando se trata de dos figuras tan prominentes como Demet Özdemir y Can Yaman, con millones de seguidores en todo el mundo, el impacto de cualquier declaración errónea o malintencionada puede ser amplificado enormemente. Demet Özdemir, en particular, es conocida por ser una profesional dedicada y por mantener un perfil relativamente reservado fuera de los focos. Por lo tanto, es comprensible que se sintiera obligada a defender su nombre y su carrera cuando sintió que había sido atacada. La decisión de llevar un asunto a los tribunales, especialmente entre colegas con quienes compartió un éxito tan grande, debió ser muy difícil, pero también demuestra la seriedad con la que tomó la situación. No se trataba de un simple malentendido, sino de algo que ella consideró que requería una acción legal para protegerse. Por su parte, Can Yaman, que también ha tenido un ascenso meteórico en su carrera, especialmente con su atractivo y carisma, también se encontró en el ojo del huracán. Las defensas suelen argumentar que las declaraciones no fueron malintencionadas, o que fueron sacadas de contexto. Sin embargo, en estos casos, lo que importa es la percepción y el daño causado. El hecho de que ambos hayan sido representados por abogados y que el caso haya llegado a una instancia legal, nos habla de la profundidad de la brecha que se había abierto entre ellos. Las noticias sobre este litigio causaron una gran conmoción entre sus seguidores. Por un lado, estaban los fans que naturalmente apoyaban a Demet Özdemir y querían que se hiciera justicia. Por otro lado, estaban los que defendían a Can Yaman, quizás pensando que se trataba de un malentendido o que Demet estaba exagerando. Y luego estaban aquellos que simplemente se sentían tristes al ver a dos personas que admiraban tanto, y que habían compartido una conexión tan especial en pantalla, enfrentándose de esta manera. Las redes sociales se llenaron de debates, especulaciones y, lamentablemente, también de comentarios negativos y ataques hacia ambas partes. Es importante destacar que, si bien Pájaro Soñador fue el escenario de su fama compartida, las relaciones personales, a menudo, en una dinámica muy diferente a las profesionales. La presión de ser una pareja en pantalla muy querida puede ser inmensa, y a veces,
los lazos que se crean pueden volverse tensos o complicados una vez que el proyecto termina o cuando la vida personal interfiere. Los detalles precisos de la disputa son, como mencioné, un poco esquivos, ya que los procesos judiciales pueden ser privados hasta cierto punto, pero los titulares y la cobertura mediática nos dan una idea clara de la magnitud del problema. Se hablaba de difamación, de calumnia, términos legales que implican un daño a la reputación mediante declaraciones falsas. Imaginen la atmósfera de tensión que debió haber existido para que llegaran a este punto. Ya no se trataba de una simple diferencia de opiniones, sino de una acción legal seria. Las agencias de noticias turcas y los tabloides internacionales cubrieron el caso con mucho detalle, cada pequeña filtración o declaración de los abogados se convertía en noticia. Fue un periodo de incertidumbre y especulación, donde la verdad completa rara vez se conoce públicamente hasta que se resuelve el caso. A veces en el mundo del espectáculo, las rivalidades o los desacuerdos no se hacen públicos, pero en este caso, la magnitud de las personalidades involucradas y la popularidad de la serie que los unió, hicieron imposible que esta disputa pasara desapercibida. La imagen pública de ambos actores fue sin duda afectada por la cobertura mediática, y eso es exactamente el tipo de daño que la acción legal buscaba remediar, o al menos establecer una resolución. Los juicios en sí mismos, al tratarse de figuras públicas, suelen atraer mucha atención. Los medios buscan capturar cualquier indicio, cualquier declaración de los abogados. Es un ciclo de noticias que alimenta la curiosidad del público, pero que también puede ser muy invasivo para las personas involucradas. Demet Özdemir y Can Yaman tuvieron que enfrentar no solo el proceso legal, sino también la constante vigilancia y el escrutinio público que esto conllevaba. Al final, los resultados de estos casos legales pueden variar. A veces hay sentencias, multas, disculpas públicas. Otras veces las partes llegan a acuerdos extrajudiciales. Lo importante es que se busca una forma de cerrar el capítulo, de sanar las heridas y, si es posible, de seguir adelante. Sin embargo, la experiencia de un litigio, especialmente uno tan mediático, deja una marca. Entonces, para resumir, el escándalo entre Demet Özdemir y Can Yaman se originó a partir de palabras que causaron un profundo malestar y que, según la parte demandante, dañaron su reputación, llevándolos a enfrentarse en los tribunales. Fue una situación que evidenció las complejidades y las tensiones que pueden surgir incluso en las relaciones profesionales más exitosas y queridas por el público. Y ahí lo tienen, la historia detrás de esas palabras que causaron un escándalo y llevaron a dos estrellas a los tribunales. Ha sido un viaje fascinante, aunque un poco triste, ver cómo la dinámica entre dos colegas talentosos y populares puede deteriorarse hasta este punto. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, las vidas de las celebridades están llenas de sus propias luchas y desafíos, y que no todo es lo que parece en la pantalla. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí mientras investigaba y preparaba este vídeo. Siempre es interesante desentrañar los dramas detrás del glamour. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver nuestro contenido. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta noticia? ¿Qué opinan sobre las repercusiones de las palabras en la vida pública? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, que siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría que sigamos trayendo más historias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también sean fans de Demet, de Can, o simplemente de los dramas del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que estamos preparando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.